RP Azur. El albor de la historia, la tierra fue disputada. Estamos seguros que usted tiene aún mucho por que hacer por la nueva Colombia. Adelante, a usted, a colombianos y colombianas por la paz y al país les reiteramos nuestra decisión de trabajar a fondo por la solución política del conflicto, a buscar la confluencia de todos los sectores del Estado y del conjunto de la sociedad por forjar acuerdos que posibiliten erigir sobre esas bases sólidas una nueva Colombia. Secretaría del Estado Mayor de la FARC-EP, Montañas de Colombia, febrero 12 del 2011. Bienvenidos a la realidad colombiana. Cansado de esta sociedad que no brinda oportunidades y cada vez son más pésimas las condiciones laborales. Y ya ni a enfermarte tienes derecho porque privatizan los hospitales y también las subestatales. Educación superior, un privilegio o tal vez un negocio al cual solo la clase alta tiene acceso. Después de saber que España quedó campeón mundial ya. Por ahí para ver si nos cuadramos bien en imagen y sonido. Camaradas, pueden sentarse. El triunfo del doctor Juan Manuel Santos el pasado 20 de junio le garantiza a la oligarquía colombiana la continuidad de sus políticas y de sus estrategias. Le impone otras tareas inmediatas. La tarea de blindar al alto gobierno saliente de la acción de la justicia tanto nacional como internacional. Y le impone también la tarea de recomponer el régimen político, porque está empapado de ilegitimidad, porque ha sido permeado profundamente por el narcotráfico, por la corrupción administrativa, por la impunidad, porque su aparato electoral está podrido y porque a este régimen lo caracteriza la violencia terrorista de una manera sustancial. Y el nuevo gobierno tiene esas tareas: recomponer y blindar. Eso en el marco de darle continuidad a sus estrategias, a las que desarrolló el actual gobierno, a la llamada confianza inversionista, que no es otra cosa que el neoliberalismo puro, que le da absolutamente todas las garantías al gran capital nacional y extranjero, sobre todo al capital financiero, le da gabelas, lo sustrae de obligaciones y de compromisos impositivos que tiene el resto de colombianos, les facilita que saquen todas las ganancias que quieran a las transnacionales, a los inversionistas extranjeros, y de contera, y como si fuera poco, regala la plata a los que tienen mucha, por supuesto. Esa es la garantía de la confianza inversionista. Eso es lo que tiene que garantizar como
continuidad del actual régimen, el doctor Juan Manuel Santos. Y por otro lado, entonces la llamada cohesión social, que es el disfraz de la contraparte que le corresponde al pueblo trabajador de la llamada confianza inversionista. Entonces, en primer lugar, para que los grandes propietarios y las grandes empresas y los grandes monopolios estén tranquilos, entonces les aprobaron la llamada flexibilidad laboral, que quiere decir, en concreto, que a los trabajadores colombianos les arrebataron de un plumazo todas las conquistas que habían conseguido luchando durante más de un siglo. Y agradezcan que les damos trabajo. Así los estén súper explotando. Porque lo que ha logrado la confianza inversionista con la flexibilidad laboral ha sido aumentar el desempleo. Ha sido rebajarle bienestar a la vida de los trabajadores colombianos. Ha sido ganar cada trabajador colombiano la inestabilidad laboral. Ha sido para una enorme mayoría de los colombianos traspasar los umbrales y los límites de la pobreza, de la miseria, con una serie de implicaciones y de consecuencias para el resto de la sociedad colombiana, como para los trabajadores del campo, por ejemplo, como para los campesinos, los pequeños propietarios, que han sido expulsados de sus regiones y sus tierras les han sido arrebatadas para irse a engordar los anillos y los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Cohesión social es: vivan así, sin protestar, alégrense de que le podamos dar un poquito de salud a través del CISBEN, un poquito de educación a través de la educación pública, por lo menos a los niveles primarios, un poquito de cada cosa, y alégrense, y agradezcan, y no luchen y no peleen. Esa es la cohesión social. Para completar la tarea que le dejó el presidente saliente de cuidarle los 3 huevitos. Seguridad democrática, que es una herramienta, un garrote para golpear a la oposición política, para golpear a los contradictores del régimen, para golpear incluso a los indiferentes, como una manera de someter por la fuerza la voluntad de un pueblo y obligarlo a rendirle pleitesía al gobierno de turno. Porque la seguridad democrática no es un arma contra la guerrilla revolucionaria. Es un arma para ir a los campos colombianos y hacer razias para detener 100, 200, 300 personas provisionalmente durante 1, 2, 3 años, acusadas por supuesto de terrorismo. Seguridad democrática es el arma que ha posibilitado en esta etapa amenazar opositores, estigmatizarlos, aterrorizarlos para que se silencien o para que se vayan o para encarcelarlos o para cerrarles las posibilidades de trabajo y de empleo o para asesinarlos a través de los medios institucionales y parainstitucionales que en el país todos bien conocemos. Seguridad democrática es lo que ha permitido que en Colombia perduren, se incrementen
los asesinatos de civiles en distintas modalidades, una de las cuales es la llamada falsos positivos, pero otras achacadas a las llamadas BACRIM, que es el nuevo calificativo propagandístico que le ha asignado el gobierno a los mismos paramilitares de toda la vida, y a un sinfín de modalidades de guerra y de terror que se aplican contra la población colombiana, todo envuelto en la llamada lucha contra el terrorismo. La seguridad democrática lo que ha posibilitado realmente es que las estrategias de los narcotraficantes y del paramilitarismo amalgamadas se incrusten en el aparato del Estado y se lo tomen. El fenómeno que conocemos todos en el país como de la parapolítica es solamente la punta del iceberg. Eso lo han repetido en distintos escenarios, distintos personajes que han estado inmersos en la ejecución y el desarrollo de estas estrategias. Y es muy importante lo que en estos días ha hecho la Corte Suprema de Justicia, y es vincular a investigaciones por crímenes de lesa humanidad a un grupo muy selecto de los llamados parapolíticos, que ahora quieren aparecer y pasar como víctimas, pero que sin ninguna duda son agentes determinadores de esa estrategia paramilitar que azotaba a Colombia desde hace muchísimos años. Y esa investigación y ese planteamiento que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, esa doctrina que ha sentado al llamar a juicio en esas condiciones a estos personajes, puede abrirle posibilidades a Colombia para clarificar qué es lo que ha sucedido realmente de aquí para atrás. Las posibilidades para que nuestro país pueda superar esta terrible situación que aún enfrenta tienen sin ninguna duda que buscarse a través del diálogo, de las conversaciones, de las propuestas políticas, de la diplomacia, para que podamos entre todos ir buscando el llanito, el punto de confluencia, donde con el concurso de la mayoría de los colombianos podamos identificar las dificultades, los problemas, las contradicciones y generar a partir de allí perspectivas, caminos, salidas, posibilidades. En las FARC, todos los guerrilleros lo saben, desde 1964 hemos estado planteando la necesidad de conversar para darle salidas políticas a situaciones que están generando los enfrentamientos armados. Una y otra vez, de una y de otra manera. En algunos momentos, algunos gobiernos han posibilitado que demos ese paso a las conversaciones, que han fracasado porque los gobiernos representantes de la oligarquía colombiana no han ido con la voluntad de encontrar soluciones y encontrar salidas democráticas, sino que han asistido con la absoluta decisión de derrotarnos en la mesa de conversaciones, de engañarnos y de que la lucha del pueblo colombiano que representamos nosotros, la lucha armada revolucionaria, se deje engañar
en una mesa de conversaciones y que no trascienda la firma de una paz con beneficios para todos los colombianos. Y por eso se ha fracasado. Pero también han fracasado los innumerables gobiernos que han prometido desde el mismo momento de su posesión acabar con el conflicto armado por la vía militar. Desde 1964 el doctor Guillermo León Valencia hasta el señor que se está retirando de la presidencia en estos días, con muy contadas excepciones, lo han prometido. Le han fijado plazos a la liquidación de la guerrilla revolucionaria. Nos han amenazado, nos han planteado ultimátums. O se someten o los liquidamos. O aceptan o los aplastamos, dijo el general Luis Carlos Camacho Leiva. Y los problemas del pueblo colombiano no se han resuelto. Y la guerra revolucionaria de guerrillas móviles se mantiene. Unas veces con menos fuerza, otras veces con otro poquito más de fuerza, otras veces con más volumen, con más presencia, con más participación en la vida nacional, otras no tanto, pero se mantiene porque las causas que la han generado, las causas que la generan, persisten. Entonces lo que estamos planteando hoy, de nuevo, una vez más, hombre, conversemos. No le oculten al país los costos tan terribles que está teniendo la guerra en este momento. No le oculten al país los muertos que se están presentando, hijos del pueblo colombiano. Los partes de las FARC en el mes de mayo de este año dan una sumatoria de 304 integrantes de la fuerza pública colombiana muertos en los combates y en la confrontación con nosotros. 312 situaciones de guerra en ese mes, en un mes, más de 10 por día, más de 250 heridos, muchos de ellos mutilados, que han presionado a los servicios de sanidad del ejército y de las Fuerzas Armadas colombianas a ampliar sus pabellones porque hay un montonón de muchachos sin piernas, destrozados, heridos, cosa que le ocultan al pueblo colombiano. Por supuesto que nosotros también los tenemos. Por supuesto que hay muchísimos civiles en la misma situación, porque son las consecuencias de una confrontación violenta que el gobierno ha querido ocultarle al país y al mundo para negar que aquí hay un conflicto supremamente complejo de características sociopolíticas. Colombia es el país en América Latina con mayor gasto militar en relación a su Producto Bruto Interno. El 3.7 fue en el 2009, más que Brasil y más que Venezuela, que gastaron el 1.5. Estamos en plena carrera armamentista. En 10 años de largos de plan en Colombia hemos recibido más de 10.000 millones de dólares de asistencia militar por parte de los Estados Unidos. Militar. No social, militar. La propuesta de presupuesto para el año entrante en guerra va a ser de 22 billones de pesos. Absurdo en un país que tiene 30 millones de colombianos que viven por debajo de los índices de la pobreza. Por eso nosotros seguimos empeñados en buscar salidas políticas a la situación. Aspiramos a que el gobierno que entra reflexione y no engañen más al país de que es que esto fue el fin del fin, porque eso es absurdo, porque no es cierto, porque aquí todos los integrantes de la guerrilla revolucionaria, hoy estamos, mañana nos pueden pasar cualquier cosa en esta confrontación, pero la confrontación sigue porque las causas están ahí, porque por muchos motivos políticos, sociales, militares, la juventud se integra a la guerra revolucionaria porque esa es la situación que les brinda la Colombia del 2010.
todo lo demás que se diga es carreta, propaganda, que ya casi nos matan, que los tienen respirándole al cuello, al pescuezo, a la nuca. Eso no importa aquí en Colombia. Hoy estamos, mañana no estamos, pero otros muchachos, otras generaciones, otros integrantes del ejército del pueblo tomarán nuestras posiciones, empuñarán las armas para seguir adelante, porque en el fondo de cada uno de nosotros, independientemente de la dureza de la situación de guerra en que vivimos, está la decisión de contribuirle a Colombia para salir adelante. Por encima de la propaganda, por encima de las diatribas, de las calumnias, de las falsedades, de los silencios a que nos someten para no poder explicar situaciones. Por encima de todo eso hay una decisión, una convicción, que es la de sacar adelante un proceso democrático que tenga la proyección de construir una nueva Colombia. Entonces nosotros decimos, hombre, hay que hablar. Hablemos, hay puntos vertebrales de toda esta situación, muy concretos. Hablemos de la indignidad que representa tener en Colombia 7 bases con tropas militares de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una indignidad. Más hoy, en estas épocas, en estos días que estamos conmemorando el bicentenario del grito de independencia, que fue precisamente el grito para sacar el yugo del invasor, del extranjero, de nuestro suelo patrio, y mantener ahora al nuevo imperio diciendo que esa es la mejor solución para nuestras dificultades. ¡Qué indignidad! Ese punto hay que tocarlo. Ese punto es un desencuentro para la sociedad colombiana. Tenemos que hablar de derechos humanos y tenemos que hablar del derecho internacional humanitario, porque en el fondo del conflicto colombiano, el atropello del Estado contra la población civil que viene de mucho tiempo atrás, esa violación sistemática de los derechos humanos que tiene que garantizar el Estado, propiciaron el alzamiento y el levantamiento en armas de muchos sectores de la juventud colombiana. Y tenemos que hablar del derecho internacional humanitario, que está íntimamente ligado, por supuesto. Tenemos que hablar de los prisioneros de guerra. Tenemos que hablar de ese tema que es un tema vertebral. Así como tenemos que hablar también, en tercer lugar, del tema de la tierra. No solamente para establecer una estrategia que le posibilite regresarle las tierras que le han arrebatado los paramilitares al campesinado, sino para regresarle al campesinado todas las tierras que le ha arrebatado el latifundismo y los señores de las haciendas, por lo menos en los últimos 50 años. Y plantearse con eso el desarrollo y el estímulo y la decisión de emprender una reforma agraria en serio. Porque el centro del problema en Colombia de la lucha armada es el problema de la tierra. Y de contera, en ese tema de la tierra, resolver problemas fundamentales que tienen las comunidades indígenas, las minorías étnicas en nuestro país. Y abordar al mismo tiempo, porque es un todo integral, el tema del equilibrio ecológico. Tenemos que hablar del régimen político para lograr entre todos los colombianos construir un sistema de convivencia democrático que nos posibilite a todos participar, beneficiarnos de esa convivencia democrática, que impida y le cierre absolutamente todos los espacios a esa práctica histórica de la oligarquía colombiana de acometer el crimen como un arma política para silenciar los adversarios, que le cierre las puertas a la corrupción, que es generadora en absolutamente todas las regiones del país
de actitudes violentas para cerrarle definitivamente las puertas en el país a todos los Nule, a todos los Guillo Ángel que ordeñan ilegalmente el presupuesto de los colombianos, que saturan sus cuentas bancarias con el presupuesto nacional a cambio de nada, de leguleyadas amparadas en el derecho y en los abogados que ellos bien pagan para que les hagan sus favores. Tenemos que construir un régimen político decente. Nosotros aspiramos a que nuestra lucha, nuestros esfuerzos lleven a Colombia a construir con el transcurso del tiempo y del trabajo y de la convivencia un sistema social igualitario. Pero sabemos que eso no es para mañana, pero por lo menos que le permitan a Colombia, con la participación nuestra, construir las bases de un sistema democrático, realmente democrático. Y a uno se le ocurre que un quinto punto importante a discutir en una época como la actual, para que encontremos caminos civilizados, tiene que ser el del modelo económico, porque no puede ser el neoliberalismo, el modelo y la ruta, la carta de navegación, dijo un expresidente, que lleve al país hasta los grados de desarrollo, de crecimiento y de repartición democrática de los beneficios que se logren. No es el neoliberalismo, ya está demostrado en todo el mundo. Hay algo más que tiene que superar este modelo actual. Y nosotros le apostamos a eso. En eso estamos. Lo que le estamos diciendo al país, muchachos, es que nosotros estamos aquí, firmes, pujantes, decididos, con la moral en alto, combatiendo en las modalidades en que nos toca, frente a un enemigo poderoso, a un adversario de 500.000 hombres armados, dotados de toda la tecnología gringa de punta, con todos los dineros del mundo, que llevan sobre nosotros estos últimos 10 años empecinados. Y ahí vamos. No por razones de las que dicen, no, es que el narcotráfico. Esos son cuentos. El narcotráfico vive, como viven muchos señores de los que sabemos que están en el gobierno, para que su actividad repercuta en beneficios para él y para su familia. Para levantarse tranquilos porque tienen el desayuno asegurado, el estudio de los hijos asegurado, carros, piscinas, vacaciones en Europa. Para eso es el narcotráfico. Nosotros no. No es cierto que las FARC hayan cogido el camino del narcotráfico. Tenemos convicciones equivocadas o justas, acertadas o desacertadas, pero tenemos convicciones profundas, convicciones ideológicas. Y estamos aquí en el trajín de todos los días, arriesgando la vida, no precisamente en condiciones de mucha comodidad, pero con mucha satisfacción, adelantando nuestra actividad política y militar, con la convicción de que estamos aportándole a las posibilidades de la construcción de una nueva Colombia. En eso estamos. Y en eso vamos a seguir. Y estamos desarrollando no solamente una actividad militar permanente, sino que estamos además desarrollando trabajo político, de organización en los pueblos, en las veredas, en las ciudades. Lo estamos haciendo clandestinamente. En muchas partes estamos. No
estamos precisamente en el momento en que señalan nuestros contradictores. Estamos en otras etapas, en otros momentos, adaptándonos a una nueva situación dentro de la misma concepción estratégica que hemos manejado durante toda la vida. Convencidos de que vamos por el camino correcto. Convencidos de que Colombia podrá cerrarle las puertas a la guerra civil si encuentra el resquicio, el camino para que nos podamos encontrar y conversar, para darle a esto una posibilidad, una perspectiva distinta a la de matarnos entre colombianos. A nosotros no nos alegra la guerra. A nosotros no nos alegra cuando en el campo de batalla hay adversarios nuestros que mueren. Nosotros tenemos un sentimiento distinto. Nos duelen porque son hermanos y la mayoría de ellos son integrantes de familias humildes como nosotros. Y por eso nuestro interés, desde hace 46 años, por encontrarle salidas distintas a la guerra. Ese, muchacho, es el mensaje que vamos a llevarle y que estamos llevando. Un mensaje de lucha, un mensaje que convoque a la gente a la movilización. Porque cohesión social llaman ahora a que la gente la explotan, la echan del trabajo, la vilipendian, llevan a los hijos a los hospitales y no se los atienden y se mueren de necesidad médica en la puerta del hospital. Sufre miseria, no hay agua potable, no hay luz, no hay educación. Y cohesión social traduce en que no se queje, en que agradezca que encuentran las posibilidades mínimas de un trabajo, en que le dan cisben para que hoy le pongan una curita con un algodón. Esa es la cohesión social y nosotros decimos no, esa sí no va con nosotros ni con nuestras concepciones de la vida. La concepción de la vida nuestra es que hay que luchar para conquistar, que las oligarquías de este país han mostrado que hay que pelearles, que hay que arrebatarles para que cedan en las reivindicaciones que necesita el pueblo. Y esa es nuestra discrepancia con esas fórmulas apaciguadoras modernas de la cohesión social, de negar la lucha como un instrumento absolutamente necesario para que el pueblo conquiste sus reivindicaciones. Lo que estamos en disposición de analizar es hasta qué punto en Colombia necesitamos seguir combatiendo con las armas en la mano para que haya democracia y para poder abrirle paso a una nueva Colombia. Eso lo podemos discutir. Desde siempre lo hemos planteado. Desde Marquetalia. Por favor, señor gobierno, no nos agredan. Nosotros queremos, aquí son carreteras, queremos otras cosas. No nos obliguen a empuñar las armas. Si no, tomen. Entonces tomamos las armas. Y hoy estamos diciendo lo mismo. Quisiéramos buscar las posibilidades de la lucha por una sociedad igualitaria, por el socialismo, que es lo que llevamos nosotros impregnado en nuestra conciencia y en nuestra concepción, por las vías políticas, por las vías de masas. Pero si no nos dejan, no hay remedio. La lucha armada revolucionaria continuará en Colombia hasta que logre los objetivos que se ha propuesto. Ese es el mensaje, muchachos. Es un mensaje al pueblo colombiano de decisión, de que aquí en las FARC nadie está amilanado. Estamos absolutamente llenos de dignidad y de moral de combate. Punto, muchachos. Gracias.
RPA Sur. En el albor de la historia la tierra fue disputada.